Me puse a grabar. Bien, sigamos. Acá tenemos entonces distintos espectros de absorción de dos cromógenos. Fíjense que dice, por ejemplo, qué sé yo, el A y el B, y distintos máximos de absorbancia se observan, ¿sí? Entonces, si tenemos dos compuestos, ¿no? Y queremos hacer el estudio de dos compuestos, tenemos que seleccionar longitudes de onda en donde no se vayan a solapar. Es decir, por ejemplo, si selecciono acá esta longitud de onda, fíjense que absorbe tanto el rojo como el azul. Entonces debería en principio, y acá no puedo seleccionar porque dijimos que picos de absorbancia no se pueden utilizar, por lo que les dije recién, cambia mucho la absorbancia con pequeñas variaciones de longitudes de onda, lo mismo que acá más o menos. Entonces se seleccionan longitudes de onda como acá, por ejemplo, pero si selecciono esta también absorbe, fíjense, el azul. Entonces hay que tener en cuenta muchas veces cuando se estudian mezclas de sustancias que absorben, hay que ver que algunas absorben por sí mismo. ¿Y para qué les digo esto? Porque cuando uno trabaja con una mezcla de reacción, pueden ser que algunos de los componentes de la mezcla absorban por sí mismo, ¿sí? Sin que esté presente o no el analito que yo quiero medir. Y es el caso, por ejemplo, de alguna muestra coloreada, si ustedes tienen, que ya por sí mismo presenta absorción, antes de que se realice la reacción sobre esa muestra, ya presenta absorción en la longitud de onda que uno está trabajando. Y si entonces yo quiero determinar la concentración de un analito que se debe a la absorbancia luego de la reacción de color, entonces le tengo que descontar de alguna manera la absorbancia que se debe a la muestra por sí misma, es decir, la absorbancia del blanco de muestra. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, la muestra absorbe por sí misma, ¿no? Cuando le hago la reacción de color, la absorbancia aumenta. Pero esa absorbancia que aumenta se debe, en principio, a la absorbancia inicial que tiene la muestra y después a la absorbancia dada por la reacción de color. Entonces, como yo quiero estudiar solamente la absorbancia de la reacción de color, a la absorbancia total le tengo que restar la absorbancia inicial, que se debe justamente a la presencia de la muestra, que es coloreada, simplemente. ¿Se entendió eso que dije? Sí, profe. Bien. Entonces, por eso existe el concepto que les quiero introducir ahora de blanco de muestra, por ejemplo. El blanco de muestra se debe a la absorbancia por sí misma de la muestra, ¿sí? Cuando yo coloco la muestra sin hacer ninguna reacción de color, inicialmente en el autoanalizador o en el espectrofotómetro, ya tiene una cierta absorbancia, que no se está debiendo a la reacción de color que yo voy a hacer sobre la muestra. Y si es que yo no le resto esa absorbancia inicial, por eso se le dice blanco, si yo no le resto esa absorbancia inicial a toda la reacción de color que yo hago, entonces voy a estar midiendo por exceso, ¿sí? Por eso el blanco de muestra sirve para restar a la reacción la absorbancia que se debe propiamente a la muestra porque es coloreada. ¿Todas las muestras absorben? No, todas no. Pueden ser algunas que sí y otras que no, y para eso se van a definir los blancos, ¿sí? En caso de que la muestra absorbe, entonces a ustedes le van a dar como ejemplo el blanco de muestra. Y si dice blanco de muestra, le vamos a restar a la muestra en realidad, ¿sí? A la reacción. ¿Está bien? Vamos a hablar de blanco de muestra y vamos a hablar de reacción. Cuando yo les digo de reacción va a ser la muestra que reacciona con el reactivo, ¿sí? Entonces, a la reacción, a la mezcla de reacción, le voy a restar el blanco de muestra y de esa manera me voy a asegurar
de que cuando yo lo coloque al tubito en el espectrosfotómetro, la absorbancia que se mida se deba exclusivamente a la reacción de color, a la reacción entre mi analito que yo quiero estudiar con el reactivo, ¿sí? Y no se mida en exceso, porque si yo mido directamente voy a estar midiendo la absorbancia de la muestra debida a la muestra propiamente dicha, porque es coloreada, más la absorbancia de mi reacción de color. Entonces voy a estar midiendo por exceso. ¿Estamos? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el reactivo. Si el reactivo por sí mismo absorbe, bueno, se hace un blanco de reactivo, ¿sí? Y si se hace un blanco de reactivo, el blanco de reactivo lo voy a restar al reactivo. ¿Está bien? O sea, a todos los tubos en donde yo coloque reactivo. En el tubo de muestra, más reactivo, en el tubo de testigo, más reactivo, ¿sí? En todos los tubos donde yo coloque reactivo, les voy a restar el blanco de reactivo. Porque si es que hay un blanco de reactivo, es porque el reactivo por sí mismo también absorbe, ¿sí? Solito. Y entonces, como yo quiero nuevamente que la absorbancia en mi tubo de reacción se deba exclusivamente a la reacción entre el analito que yo voy a estudiar con el reactivo, y cuanto más absorbancia haya, tiene que ser directamente proporcional a que haya más concentración de mi analito, entonces yo no me puedo, ¿sí? No puedo aumentar esa absorbancia por la presencia de un reactivo coloreado, porque ahí también voy a estar midiendo por exceso. ¿Está bien? Puede ser también que el testigo absorba. Si el testigo absorbe, tiene que ver con que también esa longitud de onda entonces presenta una cierta absorbancia, por ejemplo acá, y en ese caso entonces, a todos los tubos en donde yo coloque el testigo, le voy a tener que restar el blanco del testigo. ¿Y cómo se hace un blanco? Un blanco se hace directamente colocando, por ejemplo, si yo quiero hacer un blanco de muestra, bueno, tomo en un tubito, en una cubeta del espectrofotómetro, cargo con la muestra y la mido en el espectrofotómetro en la longitud de onda de trabajo, ¿sí? Y me dice una determinada absorbancia, la anoto, ¿sí? Porque esa absorbancia le tengo que restar después a todos los tubos en donde está presente mi muestra. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende la importancia de los blancos? Blanco de reactivo, blanco de muestra. ¿Hay alguna duda? Son importantes estos conceptos. Les voy a leer algo. A ver si es que queda más claro con esto. La absorbancia leída para cada concentración debe ser atribuida solo al sólido en estudio, al soluto en estudio, perdón. O sea, a la sustancia que yo quiero medir. Y no a otras sustancias que también pueden absorber a esa longitud de onda, como por ejemplo el solvente o algunos reactivos que interfieren en la reacción colorimétrica, que intervienen, pero en la reacción colorimétrica. Un reactivo que intervenga en la reacción colorimétrica, es decir, cuando lo mezclo con la muestra. U otras sustancias presentes en la solución. Entonces, ¿qué es un blanco? El blanco es una solución que contiene todos los componentes, ¿sí?, de la serie a medir, menos aquel cuya concentración se quiere determinar. ¿Está bien? ¿Se entiende? De nuevo, un blanco es una solución que contiene todos los componentes de la serie a medir, menos aquel cuya concentración se quiere determinar. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Seguro? Bueno. Un blanco puede tener absorbancia debido a sus componentes y no al analito que uno va o quiere dosar. Es por ello que esa absorbancia del blanco
debe ser descontada de cualquier muestra a leer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es que mi reactivo absorbe, tengo que descontar a todos los tubos en donde está interviniendo el reactivo, porque mi reactivo ya por sí mismo está absorbiendo. O dicho de otra manera, a la lectura de la muestra se le debe restar la lectura del blanco, ¿sí? La lectura de la muestra quiere decir cuando yo coloco la muestra con el reactivo en el espectrofotómetro ya. El blanco de reactivo contiene los reactivos y el solvente, pero no la muestra. ¿Se entiende cómo se realiza un blanco de reactivo? Contiene todos los reactivos que uno después va a colocar en la muestra para que ocurra la reacción de color, pero no tiene la muestra, por eso es blanco de reactivo, ¿sí? Hay algunos reactivos, se van a encontrar ustedes en la clínica, que tienen hay algunas determinaciones que utilizan un solo reactivo, es monorreactivo. Y hay otros, como por ejemplo las enzimas, que tienen varios reactivos, son birreactivos. Uno de los reactivos se llama reactivo A, y generalmente suele ser el buffer, y el reactivo B suele ser el sustrato de la enzima. Bueno, se hace una mezcla de los dos, ¿sí? Y se pone en el espectrofotómetro y se mide la absorbancia, ¿sí? Si la absorbancia da 0, bueno, no hay absorción por parte del reactivo, por lo tanto no existe blanco de reactivo, no es necesario hacer el blanco de reactivo. Si la mezcla de reacción tiene color, va a haber una cierta absorbancia, y esa absorbancia hay que restarle a todos los tubos en donde se trabaje con el reactivo. ¿Sí? El blanco de solvente tiene solo solvente, y el blanco de muestra solo tiene muestra. A veces cuando se realizan determinaciones en suero de personas, los analitos se encuentran disueltos en este, ¿sí? En algún reactivo o en la muestra misma, ¿no? Y pueden suceder que existan allí sustancias que tienden a absorber, ¿sí? O a interferir en las determinaciones de las concentraciones de soluto en estudio. Nada más, creo. Bueno, y esto también que pueden encontrar. Para indicar, porque esto suele aparecer en los insertos, para indicar qué blanco debe descontarse de la absorbancia de cada solución, se usa la expresión leer contra blanco de. Leer contra blanco de reactivo, leer contra blanco de muestra, o leer contra blanco de solvente, ¿sí? Dependiendo de la metodología. ¿Sí? Por otro lado, dice, el testigo es una solución de concentración conocida de la misma sustancia que se quiere dosar en una muestra incógnita. Recuerdan que la vez pasada hicimos un problemita de absorbancias con testigo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bueno, para ver si se entendió entonces, como ustedes dicen que se entendió, vamos a hacer un problema. En realidad lo van a hacer ustedes. Es muy sencillo. Les dicto, ¿eh? Se realiza una glucemia con las siguientes lecturas. Son 5.
Esperen. Y el testigo, ese es testigo, ¿no? Y les pide entonces que calculen la concentración de glucosa. Rápidamente. Creo que 0,250 es el blanco de testigo. 0,250 lectura del testigo. Dice blanco del activo 0,030. Lectura, perdón la letra, del testigo y lectura de la muestra. Claro, testigo es la parte de abajo y la concentración. Testigo, la concentración del testigo es esta T. Ah, sí, perdón. ¿No? ¿Está bien? ¿Se les dio? Cuando tengan el resultado me dicen el número.
profe, ¿puede ser 280? ¿Cómo, 280, cómo? ¿Cómo? 280 puede ser, Mm, no me da eso a mí. ¿no? ¿No? No. Espera que estoy repasando los cálculos. A ver. ¿Alguien le da distinto? ¿Otro valor? 35 muestra. 92 dividido. ¿Cómo hiciste? ¿Qué es lo primero que hiciste? No, ya sé dónde está el error. Ah, No, ahora lo hago de vuelta. a ver, después hacelo y a ver si que da. Puede ser 103,68. A ver cómo lo hiciste. ¿Qué es lo primero que hiciste? Resté el blanco del reactivo a la muestra. Después lo que hice fue, ¿Cuánto te dio eso? eso me dio 0,92. Ujú. Eh, ¿Y al después, testigo? al testigo le tenía que restar el blanco de reactivo también, ¿no? Claro, porque también va a reaccionar con el testigo. En todos los lugares en donde el reactivo a estar incorporado, tienen que restarle el blanco de reactivo. Entonces en el testigo también. Claro, ahí está. ¿418? ¿Cómo? 418. 418. Me queda que la concentración de la muestra es igual a la absorbancia de la muestra sobre la absorbancia del testigo por la concentración del testigo. Esto es igual entonces a decir 0,92 sobre 0,22 por 100%. Y eso da 418 miligramos de cilitro. Recuerden que las absorbancias no tienen unidades, entonces lo que le va a dar la unidad va a ser la concentración del testigo. Si uno quiere expresar el resultado en esa unidad, lo deja, y si no, convierte la unidad del testigo, la concentración del testigo. El resto lo pudo hacer. No lo entendió, pero no lo hizo. No, sí, profe, yo lo entendí, pero también me faltó hacer la resta para la observancia de la tramitancia.
No, ¿qué transmitancia? Perdón, del testigo. Ah, Del testigo. está bien. Eso. Hagamos otro. Borro esto. ¿Puedo borrar? ¿Ya copiaron todo? Bien. Les leo otro problema. Se recibe una muestra de orina de 24 horas. A ver quién habló. Cuya diuresis, el volumen, perdón, es 2000 mililitros. La diuresis, ustedes todos cursaron fisiopatología, saben lo que es la diuresis. De allí se quiere realizar una calcemia, una calciuria, perdón, no calcemia, una calciuria. Se toma 1 mililitro de la orina y se le agrega 4 mililitros de agua destilada. ¿Sí? De ahí se toma 20 microlitros y se hace la reacción. Los datos son, el testigo tiene una concentración de 10 miligramos de decilitro, la absorbancia del testigo tiene un valor de 0,030. Perdón, esperen, que si no, nos voy a marear. Esa es la concentración del testigo. Blanco de testigo, 0,030. ¿Sí? Testigo y blanco de testigo. La muestra y el blanco de la muestra. La muestra tiene un blanco de 0,050 y tiene un valor de 0,200. ¿Se entiende? Y quiere que indique el problema los miligramos de calcio en 24 horas. No importa lo que da. Lo importante es la forma, la operación. A ver cómo sale. ¿Se entendió? Profe, ¿cómo es lo que tenemos que indicar? La diuresis son 2000 mililitros, como dice allá arriba. Se toma 1 mililitro de la orina y se le agrega 4 mililitros de agua destilada. Y de acá se saca, de esta mezcla se saca 20 microlitros y se hace la reacción. Tienen el testigo que tiene 10 miligramos de decilitro, tiene un blanco de testigo de 0,030, no le puse el testigo, ¿cuánto es? Observancia con el testigo, la muestra, que es 0,500, ¿sí? Después tienen la muestra, que el valor es 0,200, y el blanco de muestra el valor es 0,050. Y tienen que expresar el resultado en miligramos de calcio por 24 horas. ¿Se entienden los valores que les puse ahí? Sí. Bien. Testigo, el valor del testigo, el blanco del testigo y la reacción con el testigo. La muestra, o sea, sería la reacción con la muestra y el blanco de muestra. ¿Sí?
expresar el resultado en miligramos de calcio por 24 horas. Yo mientras lo voy a ir haciendo también. Anoten este valor. La calciuria normal en 24 horas es de 60 a 200 miligramos por 24 horas. Para ver si está bien o mal el resultado que obtienen. Profe, una pregunta también. Sí, decime. La concentración de la muestra, una vez que la hacemos, tengo que relacionarla con
Ay, la no se entiende. diuresis. La concentración de la muestra, ¿Ahí me escuchás? sí, a ver. Yo la concentración de la muestra después la tengo que relacionar con la diuresis, ¿no? Sí, primero, acordate que hay una dilución en el medio. Sí. Y después la diuresis. Primero la dilución y después la diuresis. Sí, para llevarlo a 24 horas, porque si no la concentración te termina dando en miligramos de cilitro. Y vos querés miligramos 24 horas. Sí. Sí. ¿Les dio? Puede ser que dé por debajo de 60, o sea, que dé por debajo de lo normal. No, no me dio sí.
¿Alguien más que no haya terminado? ¿Sí? ¿Quieren que lo hagamos o lo están haciendo? Lo podemos hacer, profe. Sí. Estoy buscando otro problema, pero no. Ya lo hacemos. Voy a borrar todo y los datos van a estar ahí. Lo tienen ustedes. Bueno, lo primero que tienen que saber es la dilución que se hizo. ¿Qué dilución se hizo? Tomo 1 mililitro, agrego 4 mililitros de agua destilada. ¿Qué dilución es esta? ¿Qué dilución es? ¿Y? ¿No saben? Benítez, ¿qué dilución es? ¿Al Benítez, medio? ¿al medio? ¿El resto está de acuerdo? ¿Al medio? Perdón, no escuché. De nuevo. ¿Cuánta es la dilución? ¿Alguien más habló?
al quinto. Recuerden, ¿cómo calculan la dilución? Volumen de la muestra sobre volumen total. ¿Sí? El volumen total es, entonces, 5.000 litros. ¿Y cuánto coloqué? 1. ¿Sí? 1 mililitro sobre 5 de total. ¿Está bien? Entonces el factor de dilución es al quinto, o un quinto. ¿Sí? Cuando le pidan hacer una dilución al quinto, van a tomar una parte. Recuerden, una parte puede ser 1 mililitro, 1 microlitro, 100 mililitros, 1 litro, ¿sí? Porque si ustedes hacen 1 litro en 4 litros de agua destilada, siguen haciendo una dilución al quinto. ¿Se entiende eso? Vamos, ¿se entiende o no? Sí. Bien. Entonces ahí ya tenemos un problema, no sabemos hacer diluciones. Ojo, ¿eh? Se supone que eso lo aprendieron en la práctica. ¿Es así? Si no le preguntan a Lía. No, Bueno, o sea, lo vimos este año, pero muy por arriba, profe. ¿y con Adriana no lo vieron? No. Bueno. Bien, esto es lo primero que tienen que saber, calcular la dilución. Una vez que calcularon la dilución que hicieron, tienen que ver las absorbancias corregidas. Ay, perdón. Tengo sueño. Las absorbancias corregidas. ¿Cuánto les dio la absorbancia corregida de la muestra? Absorbancia de la muestra, ¿cuánto les dio corregida? ¿0,15? Bien, me dio 0,15. Bien, absorbancia corregida del testigo, ¿cuánto le dio? 0,17. Ahí. ¿Por qué? Ah, 0. Es 0,500 menos 0,05. ¿El 0,05 de qué era, profe? Eso no lo anoté. 0,03, profe. Ay, ahora ya me perdí, ¿eh? Puede ser. Ah, es blanco de la muestra ese. ¿Y el blanco del testigo cuánto era? Perdón, que ya borré. El del testigo 0,03. Yo copié blanco. Entonces 0,03, 0,030. Está bien. Esperen que voy a calcular de nuevo entonces. 0,500 menos 0,03. 0,47 les dio. ¿Ahí? Sí. Bien. Y ahora, la misma formulita de siempre. Concentración de la muestra es igual a la absorbancia de la muestra, que en este caso es 0,15, sobre 0,47, por la concentración del testigo, que era 10, ¿no? Miligramos de cilitro. ¿Por qué? Para sacar la dilución, ¿cómo era? Por 5. Por 5, la inversa de la dilución. ¿Se entiende por qué? Sí. Eso les da 15,95, 96, 15,96. Borro esto, 15,96. Pero les pide que lo pasen a 24 horas. ¿Cómo lo hacen? Por la diuresis, ustedes ya saben eso, ¿no? La diuresis será 2.000 mililitros, ¿no? Entonces es una regla de tres simple. 15,96 miligramos están contenidos en ¿cuántos decilitros? En un decilitro. ¿Está bien? Entonces, para llevarlo a 24 horas, en 20 decilitros, ¿no? Porque 2.000 mililitros son 20 decilitros. Les da 319,2 miligramos
en 24 horas. ¿Se entiende? Sí, pero fue una pregunta. El 0,500, ¿Cómo? ¿de qué? El 0,500. ¿Estaba como dato? Sí, 0,500 es la absorbancia del testigo. Ah, Y a eso le restamos el blanco de testigo, que me dijeron que era 0,030. sí. Un poquito. Bueno, después le voy a pasar otro problemita más, que ahora voy a buscarlo porque no lo estoy encontrando, para seguir practicando uno que tenga mayor cantidad, que va a tener mayor cantidad de tubos. Y también tengo que ver cómo se los paso. No tengo, es difícil pasarlos así. Las cosas. Pero muy chiquito. Bueno, estamos. Bueno, lo mismo, ¿siguen viendo ahora la presentación ustedes? No, estamos viendo la pantalla, el Ah, pizarrón en blanco. entonces voy a compartir. Ahí la ven. Entonces, como decíamos, para seleccionar la longitud de onda de trabajo óptima, fíjense que se seleccionan no picos, sino que en lugares en donde más o menos se pueda mantener constante con pequeñas variaciones de longitudes de onda. Se puede seleccionar acá o ahí. ¿Sí? Estos serían los lugares. Fíjense que tienen entonces acá la selección de la longitud de onda de trabajo para A y la selección de longitud de onda de trabajo para B. Esta es la curva, fíjense que es distinta, de absorbancia en función de las distintas longitudes de onda. Después lo que podemos hacer es una curva de calibración, que fíjense que es distinta la curva, es absorbancia en función de la concentración. Voy variando las distintas concentraciones, ¿sí?, de mi analito, por ejemplo A y por ejemplo B, y voy midiendo las absorbancias a la longitud de onda que seleccioné. Fíjense, para A seleccioné esta longitud de onda y para B seleccioné esta otra. Acá tenemos las longitudes de onda. Fíjense que en el gráfico de absorbancia en función de la concentración, todo el tiempo la absorbancia de B es mayor a la absorbancia de A, es decir, la curva de calibración de B está por arriba de la de A. ¿Lo ven a eso? Sí. Perdón. Bien, eso es importante darse cuenta porque fíjense que la longitud de onda de trabajo de B es mayor que la longitud de onda de trabajo de A. Entonces, esto lo vamos a pasar porque fíjense que les habla de la instrumentación, la fuente de energía, que puede ser lámpara de deuterio o de tungsteno o wolframio. Fíjense que esto es para longitudes de onda, sobre todo en el visible, y estas son longitudes de onda del ultravioleta. Depende de donde uno quiera medir, es la fuente de luz que uno va a utilizar, ¿sí? Digo que utiliza el espectrofotómetro, ¿está las lámparas. El selector de longitudes de onda, que habíamos dicho la otra vez, que para los fotocolorímetros eran filtros, y para los equipos más modernos son monocromadores, fíjense que son de prisma.
que lo que hacen es seleccionar la longitud de onda de trabajo, recuerden eso. Las cubetas, como habíamos visto, pueden ser de distintas características, de vidrio plástico para el visible, o de sílice o cuarzo para utilizarlos en el ultravioleta, ¿sí? Porque si no, el vidrio absorbe el ultravioleta. Estas son las cubetas en donde se coloca la mezcla de reacción para medir en el espectrofotómetro. Y después, bueno, los detectores, que lo que tienen que hacer es, su función es convertir la respuesta del instrumento en una señal medible, absorbancia, transmitancia o concentración, ¿sí? Y nada más. Ahí tienen de nuevo el espectrofotómetro, las partes. Quiero llegar, esperen un poquito, quiero llegar a esto, curva de calibración. ¿Cómo se construye una curva de calibración? ¿Ustedes saben cómo se construye una curva de calibración? Una vez que seleccionamos nuestra longitud de onda de trabajo, vamos a hacer una batería de tubos de ensayo con concentraciones crecientes de mi analito en estudio. A todos les voy a colocar el reactivo porque quiero realizar la reacción de color, ¿sí? Y le voy a ir midiendo la absorbancia. Fíjense, voy a construir una curva de absorbancia en función de la concentración, y voy a evaluar entonces hasta qué concentración de mi analito se mantiene proporcional esta curva de absorbancia en función de la concentración. ¿Sí? ¿Ven acá? Que la curva roja se mantiene hasta esta concentración constante o proporcional, digamos. ¿Sí? Si aumenta la concentración, que es la variable, aumenta entonces la absorbancia, ¿sí? Que es la variable dependiente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pero fíjense qué pasa cuando las concentraciones aumentan un poco más allá del límite superior de linealidad. Ya no se mantiene la linealidad, y por lo tanto yo no estoy seguro de que si aumento la concentración de mi analito, pueda aumentar también proporcionalmente la absorbancia. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Y qué tengo que hacer si es que mi concentración de analito cae por este lugar, en donde ya no se mantiene esa proporcionalidad? ¿Qué tengo que hacer? Si mi analito cae por fuera de la linealidad fotométrica, se llama. ¿Qué se hace? ¿Lo saben? La muestra se debe diluir, ¿sí? Si es que el inserto me dice, escuchen bien porque esto es importante, que la linealidad se mantiene hasta una concentración de 200 miligramos de decilitro para la glucemia. O pongamos 400 miligramos de decilitro para la glucemia. Y yo tengo un paciente que tiene una hiperglucemia más allá de 500, casi 1000, yo no puedo hacer la reacción de color directamente, ponerla en el espectrofotómetro y lo que me dice el espectrofotómetro informar. Porque la linealidad es hasta 500, y yo tengo 1000 de concentración. Entonces lo que tengo que hacer es diluir la muestra para que me entre en mi zona de linealidad. ¿Se entiende? Porque si yo quiero medir, va a estar por acá. ¿Ven? Y yo lo que quiero es que pueda estar en esta zona para que esté seguro de que se mantenga la proporcionalidad entre la absorbancia y la concentración. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, entonces ahí lo que tengo que hacer es diluir la Tienen que hacer muestra. una dilución externa y después, sobre la dilución, realizar la reacción de color y la medida en el espectrofotómetro. Y después, ¿qué hay que hacer con esa medida que se obtiene? Para llevarla a la muestra verdadera. El blanco. Hay que multiplicar por la inversa de la dilución. Ah, sí. Profe, ¿cómo sé ¿Sí? cuál es la dilución? No, eso no sé. A ver, ahora lo charlamos, esperen un minuto. ¿Se entiende eso? Entonces, una vez que hago una dilución,
puedo realizar la reacción de color, la mido, pero ese valor de concentración que obtengo no es de la muestra verdadera. Para llevarlo a la muestra verdadera tengo que multiplicar por la inversa de la dilución que efectué. Ahora bien, ¿cuál es la dilución adecuada? Bueno, pensemos un poco. Si tenemos a priori una sospecha de que la concentración de glucosa puede estar alrededor de 1000 miligramos de decilitro, y yo tengo que la relación se mantiene en forma lineal hasta 500. ¿Qué factor de dilución ustedes utilizarían para estar tranquilos de que el analito que yo mido va a entrar en la linealidad fotométrica? ¿Qué dilución harían? ¿Al medio, al tercio, al quinto, al décimo? Al tercio, por lo menos. Al tercio por lo menos, porque si es que hacen al medio, perdón, quizás estén muy en el límite, ¿sí? Porque si es que, recuerden ustedes que si ustedes tienen una concentración de 1000, ¿no? Y hacen una dilución al medio, ¿cuál es la concentración de la dilución? Vamos, chicos. La mitad, 500. 500, ¿sí? Y como yo les dije que justamente la linealidad se mantiene hasta 500, seguramente vamos a estar muy en el límite, entonces no conviene hacer una dilución al medio. Seguramente estaría bueno hacer una dilución al tercio, ¿sí? Es decir, dividir la concentración, que serían 1000, por 3. Y ahí estaríamos seguros de que entraría en la zona lineal. Así se debería pensar cuál sería la dilución adecuada para analizar. ¿Estamos de acuerdo? Cosas importantes. Hay que diluir cuando la muestra no cae en la zona lineal. Y otra cosa muy importante para expresar correctamente el resultado de la muestra, el valor que me da una solución diluida la tengo que multiplicar por la inversa de la dilución efectuada. Porque si no, no estamos llegando a la concentración de la muestra. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, acá tienen entonces lo mismo, estos son los puntos de los estándares, porque para realizar una curva de calibración, obviamente, se utilizan estándares, ¿sí? Que tienen una concentración definida de mi analito. Fíjense que tengo varios puntos sobre la recta, para dar entonces esta curva de calibración de absorbancia en función de la concentración. Siempre teniendo en cuenta hasta qué concentración se mantiene la linealidad entre la absorbancia y la concentración. Acá tienen lo mismo, bueno, acá tienen las reacciones de color de los reactivos, o esto puede ser, por ejemplo, de los calibradores. Los calibradores obviamente son sustancias que tienen un valor del analito definido, ¿sí? Que se utilizan para hacer estas curvas de calibración. Una curva de calibración lo que va a tender a hacer es relacionar alguna señal del equipo con concentraciones del analito en estudio. Por ejemplo, si yo quiero, puedo relacionar diferencias de potencial. ¿Ustedes están cursando química instrumental? ¿O ya cursaron? Estamos del cuatrimestre pasado. Ah, bueno. Ustedes saben lo que es entonces diferencia de potencial. Entonces, pueden relacionar diferencia potencial con concentración. Pueden relacionar absorbancia con concentración. Eso hace la calibración. Si ustedes calibran algo, lo que hacen es asociar señales del equipo con valores de concentración del analito que ustedes quieran medir. ¿Se entiende? Eso es calibrar. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Qué vieron? ¿Vieron esto de calibración y demás en química instrumental? Sí, vimos la parte teórica, no llegamos a hacer problemas. Ah, está bien.
Bueno, eso es calibrar. Bueno, acá tienen entonces que, obviamente, a mayor concentraciones, mayor intensidad del color, ¿sí? Y por eso entonces, mayor absorbancia también. Acá tienen la curva de calibración, fíjense, a mayor concentración, estos son los calibradores, se prepararon soluciones de calibración, de calibradores, que pueden ser simplemente el mismo calibrador diluido, ¿sí? Se hacen diluciones seriadas del calibrador, fíjense, se mide la absorbancia y se tiene entonces esta relación lineal, ¿sí? En donde se mantiene justamente lineal la absorbancia con respecto a la concentración. Después lo que puedo hacer yo es medir las absorbancias de mis muestras incógnitas, entrar, ¿sí?, a mi gráfico de absorbancia en función de la concentración por las absorbancias, interceptar en la recta y bajar hacia la concentración, ¿sí? Por ejemplo, pensemos que mi muestra M1 me dio esta SN como señal, ¿sí? Absorbancia tanto. Entro a la recta con a este gráfico con este valor de absorbancia, intercepto sobre la recta y bajo. Y esa es la concentración del analito que le corresponde a la señal que uno midió en el equipo correspondiente a la muestra que uno está analizando. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí. Bien. Otra cosa que se puede hacer también, pero hay que tener mucho cuidado, es, dada una recta, ¿qué puedo calcular? La ecuación de la recta, ¿o no? Y es igual a x más b, donde a es la pendiente de la recta y b es la ordenada al origen. ¿Recuerdan eso? Matemática. Eso también se cursaron matemática, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar la ecuación de la recta, pero tengo que tener la salvedad de que la ecuación de la recta me va a dar siempre un número. Por más que yo me esté yendo de la linealidad fotométrica a concentraciones mayores, la ecuación de la recta siempre me va a dar un número. Hay que interpretar si ese número está bien o está mal. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir? Si yo utilizo la ecuación de la recta, cualquier cosa que yo coloque dentro de la ecuación de la recta me va a dar un resultado. ¿Sí? Pero puede ser de que ese resultado que me está dando no sea el verdadero porque ya me fui de la linealidad fotométrica. ¿Sí? Claro, entonces no es seguro hacerlo. No es seguro, no. Es seguro si ustedes están sabiendo cuál es el rango en el cual pueden utilizar la ecuación de la recta. ¿Sí? En ese caso es seguro. Si no saben, ya ahí ya no se puede. ¿Sí? Si yo genero la recta con estos estándares y el último tiene una concentración de 1000, yo sé que hasta 1000 de concentración puedo utilizar, ¿sí? Y este 1000 corresponde, qué sé yo, a 100, a 0,99 de absorbancia, ¿sí? Entonces sé que si es que alguna muestra me da más de 0,99 de absorbancia, yo no lo puedo meter a ese valor en la recta. Tengo que hacer directamente una dilución, ¿sí? Porque si lo meto sé que me va a dar un número, porque es una ecuación de la recta, ¿sí? Es matemática. Pero ese valor no tiene sentido, ¿sí? Sentido para nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque más allá de 1000, no sé qué pasa con la recta, porque la última concentración de mi estándar fue de 1000, ¿sí? Yo no sé qué pasa después, ya no lo evalué. Puede seguir lineal como puede doblarse para abajo, ¿sí? Entonces, como mi último estándar es de 1000 miligramos por decilitro, yo puedo utilizar absorbancias que se relacionen con esta concentración como máximo. ¿Se entiende? Para concentraciones mayores, tengo que diluir la muestra.
¿Sí? Ahí tienen de nuevo la curva de calibración, habla de las diluciones, porque ya las dijimos, así que no pasa nada. Ya las vimos. Esto, por ejemplo, absorbancia en función de los miligramos de proteínas. ¿Ven? Esto es lo que yo les decía anteriormente. Con una absorbancia incógnita yo entro al gráfico, intercepto la recta y tengo la concentración desconocida. Siempre mi absorbancia no debe superar la absorbancia del último estándar. ¿Sí? Porque yo no sé cómo se comporta más allá de ese último estándar mi curva. ¿Sí? Vamos a pasar. Acá tenemos el ejemplo ese que les había mostrado anteriormente de los blancos y demás. ¿Quieren a ver? Fíjense entonces, tienen número de tubo reactivo, bueno, blanco, el estándar y la muestra. Perdón. Fíjense, para el estándar tenemos una solución de stock de creatinina con un valor determinado. Después tenemos la muestra que se coloca solamente en el tubo de la muestra, fíjense, 5 mililitros. El agua destilada que se coloca solamente en el blanco, ¿sí? La solución de picrato alcalino, que es el reactivo, ¿sí? Este es el reactivo que se coloca, fíjense que se coloca en todos lados. 2,5 mililitros en cada uno. Y se mide la absorbancia. Lo ideal es que el volumen final de todos los tubos sean el mismo. Fíjense que todos tienen 3 mililitros como volumen final. Y acá tienen las absorbancias, fíjense, medidas a 520 nanómetros. Entonces fíjense cómo se construyó el blanco de reactivo en este caso. Se dan cuenta que este es un blanco de reactivo porque solamente tiene agua destilada y reactivo. Fíjense que tiene una absorbancia de 0,033. ¿Qué me está diciendo esto? Que el reactivo absorbe. ¿Sí? Si el reactivo absorbe, yo le tengo que restar esta absorbancia al estándar y a la muestra. Porque en todos ellos, fíjense, se colocó 2,5 mililitros de reactivo. ¿Sí? Fíjense cómo se construyó el tubo de la muestra. 5 mililitros de muestra y 2,5 mililitros de reactivo. Y tiene una absorbancia esta, 0,133. ¿Cómo se construyó el estándar? 5 mililitros de la solución estándar de creatinina, porque quiero medir la creatinina en la muestra, y 2,5 mililitros de reactivo. En lugar de colocar el estándar o la muestra, se coloca en el blanco 5 mililitros de agua destilada. Siempre se lleva al volumen final con agua destilada, ¿sí? En todos los blancos. Y una vez que tenemos esto, medimos las absorbancias y podemos hacer el cálculo como dijimos, como estuvimos haciendo anteriormente, teniendo en cuenta cuál es la concentración del testigo de creatinina. ¿Sí? Fíjense que acá tienen entonces lo que yo les contaba anteriormente. Varias cosas interesantes acá en este gráfico. El límite de linealidad, que les dije que era el límite superior en donde se mantenía esta proporcionalidad entre la señal, que era la absorbancia, y la concentración, ¿sí? El rango válido, que es desde el límite cuantificable, que es la mínima magnitud que se pueda medir sin ningún error, y el límite de linealidad, ese es el rango cuantificable, el rango válido, perdón, y el límite detectable, que es la menor concentración de mi sustancia que se puede detectar, que se puede
diferenciar del ruido, ¿sí? Que es la base o el valor basal que tiene, ¿sí? Mi instrumento. Fíjense que el límite detectable no es lo mismo que el límite cuantificable. El límite cuantificable permite medir, ¿sí? No solamente, como dice su palabra, detectar, sino que también, o sea, detectar tiene que ver con diferenciar del ruido o de la base que tiene mi instrumento, ¿sí? Sino que no solamente esto, sino que también se puede cuantificar. ¿Está bien? Son distintos parámetros. Bueno, esto lo vamos a pasar. Todo esto lo vamos a pasar porque no tenemos tiempo. Bueno, y esto un poquito para ir terminando la clase, fíjense que acá tenemos otros tipos de instrumentos, que pueden ser de absorción atómica, de emisión, de dispersión, luminiscencia, fluorescencia, fosforescencia y quimioluminiscencia, que hoy en día se utiliza mucho en los equipos de quimioluminiscencia. Ustedes van a ver en la práctica cuando vayan. Fíjense en qué consiste la quimioluminiscencia. Es un fenómeno que en algunas reacciones químicas se da. La energía liberada no solo se emite en forma de calor o energía química, sino que en forma de luz, ¿sí? Entonces, fíjense, tendrán entonces generalmente un anticuerpo que tiene una enzima, por eso está marcado, se dice que está conjugado ese anticuerpo, tiene adosado una enzima que, fíjense que si es que se encuentra, por ejemplo, si yo quiero medir un analito, como por ejemplo la ferritina, si yo quiero medir la ferritina y está presente en la muestra, tengo un anticuerpo antiferritina, que se va a unir a la ferritina si está presente, y después le voy a dar el sustrato a la enzima, ¿no? Cuando le doy el sustrato a la enzima genera una reacción de color, pero emite, como ven acá ustedes, una luz porque se va a excitar. Fíjense, yo le voy a dar luz a esta reacción de color de alguna manera para que emita fotones de energía. Y esa energía es la que se va a detectar en el equipo. ¿Sí? Por eso se llama quimioluminiscencia. ¿Vieron algo de esto en algún lugar? ¿En alguna materia? Quimioluminiscencia. No, profe. Acá tienen lo mismo, fíjense. Bueno, son reacciones de alta sensibilidad y especificidad, alta precisión, no emplea radiactividad que antes se utilizaba, no genera riesgo contaminante, equipos, bueno, lo bueno que tiene es que se pueden automatizar y son de fácil manejo, y los resultados obtenidos son equiparables a los radioinmunoanálisis, que son las determinaciones o los métodos de referencia, o van a escuchar que se llaman también gold estándar. Fíjense, acá tienen lo mismo, un anticuerpo, ¿sí? Que yo acá, por ejemplo, quiero medir un antígeno determinado. Tengo un anticuerpo que se une a este antígeno, después tengo un anticuerpo conjugado, que tiene una enzima, yo le voy a dar el sustrato a la enzima va a emitir una luz, y esa luz es la que se va a detectar por el equipo. A mayor cantidad de luz, quiere decir que hay mayor cantidad de anticuerpo conjugado unido a este otro anticuerpo, lo que se relaciona con una mayor concentración del analito en la muestra. Nuevamente, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Bien. Acá tienen el equipo, este es un equipo que se utiliza para quimioluminiscencia. Acá se colocan las muestras y el equipo lo lleva y lo procesa. ¿Sí? Este es un equipo de Abbott muy lindo. Después lo vamos a ir viendo más. Bueno, nefelometría y turbidimetría, esto después lo vamos a retomar en el año que viene, pero fíjense la diferencia en lo que sería la nefelometría y la turbidimetría. La nefelometría tiene que ver entonces con la medición del haz de luz que se dispersa en distintos ángulos
con respecto a la luz incidente, fíjense que se dispersó un ángulo, mientras que la turbidimetría tiene que ver con la intensidad de la radiación que pasa a través de una solución, ¿sí? Pero el detector, fíjense que se ubica en la misma dirección que la fuente de luz. Esa es la diferencia entre nefelometría y turbidimetría. Fíjense lo que dice. La turbidimetría es la medición de la luz transmitida a través de una suspensión. Tiene la ventaja de permitir la valorización cuantitativa sin separar el producto de la solución. ¿Sí? O sea, yo puedo medir turbidez, simplemente. A mayor turbidez, menor es la radiación transmitida una vez que la radiación incidente atraviesa la muestra. ¿Se ve? ¿Vamos? Mientras que la nefelometría mide la luz dispersada. ¿Recuerdan? Se dispersa y el detector no está en la misma dirección del haz de luz, sino que está en un ángulo, en direcciones distintas a la luz emitida, generalmente con ángulos que oscilan entre 15 y 90 grados, fíjense. En esos lugares se ubican los detectores. Utiliza como instrumento el nefelómetro, que es distinto que el espectrofotómetro, porque el espectrofotómetro tiene el detector en el mismo lugar en donde, o sea, en la misma dirección en donde están las de luz. ¿Sí? Entonces, para la turbidimetría se utiliza el espectrofotómetro convencional, mientras que para la nefelometría se utiliza el nefelómetro. ¿Está bien? Y fíjense que, bueno, es más caro obviamente y permite mayor sensibilidad con concentraciones menores de partículas. Es lo mismo, pero utilizando entonces anticuerpos, podemos hacer una inmunonefelometría o una inmunoturbidimetría, si utilizamos primero una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Si hay muchos antígenos, se van a generar muchos complejos antígenos-anticuerpos y estos van a poder o dispersar la luz en un nefelómetro o disminuir la luz transmitida en un espectrofotómetro, porque aumentan la turbidez. Bueno, esto es lo mismo, que ya lo dije, después lo leen ustedes. Pero yo quiero ver si escribí algo más. No, nada más. Fíjense entonces, acá tienen la reacción, ¿no? La medición de turbidimetría. Cuando la turbidez es baja, entonces todo lo que se incide se transmite, y cuando la turbidez es alta, gran parte de lo que se incide, ¿sí?, no se transmite al detector. A mayor turbidez, mayor absorbancia. Por lo tanto, menor transmitancia, recuerden eso. Lo mismo, fíjense los detectores donde están, ubicados en ángulos con respecto a la luz incidente. Nada más. ¿Se entendió más o menos? Les voy a pasar la clase hoy o mañana. Esta que está acá. No teníamos el parcial de esta materia, porque estuve buscando la fecha y no lo encontré en el foro. A ver. Yo sé. Segundo. No, esto no es. No los tengo acá, se los paso ahora en el foro. Ahora me fijo y se los paso. Dale. Porque no tengo química biológica, primer y segundo parcial. No tengo de esta materia anotada. No, ahora se los paso. ¿Nadie recuerda cuál era la fecha? El 2 de octubre puede ser. Yo tenía todo eso. No sabría decirle, pero bueno, les confirmo hoy. Parciales. El 2 de octubre sería la semana que viene, ¿o no? Claro.
Si fuera el 2 de octubre, sería la semana que viene. Les confirmo hoy. Ahora me voy a fijar el calendario. Les voy a pasar después un ejercicio para que hagan sobre unos tubos, para que vean, a ver si lo encuentro, y para que me respondan cuando puedan. ¿Se entendió esto? Sí. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Si no, los voy a dejar y después les voy a pedir entonces que hagan ese ejercicio, eso sí. Porque de eso va a depender también de que después se entiendan bien lo que vimos. Vuelvan a resolver los problemas. Si tienen dudas con absorbancia de transmitancia, eso háganlo. Les voy a dar un par de ejercicios después, uno por lo menos de transmitancia para que lo pasen a absorbancia y uno sobre tubos. Voy a tratar de mandarles eso. Esperen un momento. Traten de ver el tema de las diluciones. Si lo pueden ver en la práctica, mejor. Yo les voy a decir ¿cómo se llama? Hoy se me fue. A la Lía, que les dé una ayuda para, sobre todo para que, si es que el viernes que viene es el parcial, entonces estén bien como para resolver los problemas. Y creo que nada más. No sé si tienen alguna duda. Si no tienen dudas, dejamos hasta acá. Díganme ustedes. Continuamos la próxima. Bueno, profe. Bueno, listo, Buen fin de. entonces. Esperen que el presente. Porque tengo que anotar. Benítez. Felici. Estaba Yelma. Y estaba también Martínez. ¿Qué pasó con Rickendorf? Que estaba. Tiene problemas con el internet. Se conectó, pero después se le desconectó. Bueno, listo entonces. Nos vemos entonces. Buen Chao, fin de profe. semana. Chau.